Bienvenidos a este video en donde vamos a explicar a qué se refiere el ciclo de conversión del efectivo, cómo se calcula y algunos ejemplos. Es una presentación en donde se ve de manera conceptual y numéricamente el ejemplo. Sin embargo, pueden ver en otro video un ejemplo en donde viene realizado a través de Excel. Bueno, lo primero que hay que entender es qué es el capital de trabajo, y el capital de trabajo es igual a la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Ahora, ¿qué pretende el capital de trabajo? Aquí nos dice, la meta del capital de trabajo tiene que ver con gestionar la forma en que se van a asignar o se administran los activos y los pasivos, y esto se hace de una forma lo más eficiente posible. ¿Para qué? Con la intención de lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Y bueno, ahora es importante entender qué es la rentabilidad y el riesgo para poder saber qué papel juega el capital de trabajo. Primero, es importante darnos cuenta que cuando los activos corrientes son mayores que los pasivos corrientes, entonces el capital de trabajo neto va a ser positivo. Va a ocurrir lo contrario si los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, entonces el capital de trabajo sería negativo. Si son iguales los activos corrientes y los pasivos corrientes, entonces el capital de trabajo va a ser cero. Ahora, ¿cómo entendemos la rentabilidad? Nos dice aquí que es la relación entre los ingresos y los costos, y en este caso los costos que se generan por utilizar los activos en actividades productivas. Y el riesgo, por otro lado, se determina o se explica como la probabilidad de que una empresa, al momento en el que vencen sus deudas, pues no pueda pagarlas. Entonces lo que se pretende es que exista un equilibrio entre estos dos, entre la rentabilidad y el riesgo. Ahora, el concepto que vamos a ver nos ayuda a determinar de cierta forma cómo es que se están financiando las actividades que son productivas, y de cierta manera eso nos puede ayudar a entender si se tiene un mayor margen para tener una mayor rentabilidad y al mismo tiempo que se tenga un menor riesgo. Bueno, entonces, ¿cómo se entiende el ciclo de conversión de efectivo? ¿Qué es? Y nos dice aquí que representa el tiempo y se expresa en días que le lleva a la empresa convertir el efectivo que invierte para poder generar la producción en dinero que se regresa una vez que se ha vendido y se ha cobrado, en dado caso de que parte de las ventas se otorguen a través de cuentas por cobrar. Entonces, siempre el ciclo de conversión de efectivo se va a expresar en ese número de días. ¿Cómo se calcula ya de forma específica? Está dado por esta suma, y esta diferencia es igual a la edad promedio del inventario, el número de días que tarda en salir el inventario de una empresa, en consumirse ese inventario, el periodo promedio de cobro, que es el tiempo que duran los créditos que otorga la empresa a sus clientes, y se le va a restar el periodo promedio de pago, que son los días que nos dan nuestros proveedores como empresa para que nosotros podamos pagarles a ellos. Ahora, ¿qué signos puede tener el ciclo de conversión del efectivo? Al igual que el capital de trabajo, puede ser positivo, negativo o cero. Aquí tenemos un ejemplo en donde esta empresa tiene una edad promedio del inventario de estos días, un periodo promedio de cobro de estos días y el periodo promedio de pago, que es el tiempo que los proveedores le otorgan a esta empresa para que pueda pagar esa mercancía que les dieron. Entonces, al momento de sumar estos dos y restarle este de aquí, el ciclo de conversión del efectivo es positivo, y es esta diferencia que está aquí, esta línea punteada, a eso corresponde. Entonces, ese es el tiempo que le estaría tomando a la empresa utilizar lo que está en el inventario, producirlo, venderlo y cobrarlo, ya una vez que se ha descontado los días que los proveedores otorgan a la empresa para que pueda pagar esa mercancía que le dio a crédito. En este ejemplo de acá abajo
ocurre lo contrario, el ciclo de conversión del efectivo es negativo porque la suma de estos dos, que llega hasta acá, al momento de restarle el periodo promedio de pago, que es toda esta línea de tiempo, entonces esta diferencia es negativa y entonces el ciclo de conversión del efectivo, que corresponde a esta línea punteada, sería negativo. Y por último tenemos un ejemplo en donde la suma de estos dos es igual al periodo promedio de pago, que es esta línea desde acá hasta acá, y por lo tanto, como son iguales, el ciclo de conversión del efectivo es 0. Ahora, vamos a ver un primer ejemplo. Nos dice aquí que tenemos una empresa cuya edad promedio del inventario es de 17.5 días, el periodo promedio de cobro es de 44.8 y el periodo promedio de pago es de 51.2 días. Utilizamos la fórmula del ciclo de conversión del efectivo y obtenemos un resultado de 11.1. Entonces, a esta empresa le toma en promedio, nuevamente, utilizar la mercancía del inventario, producir, vender y cobrar, le lleva aproximadamente 11 días. Recordemos, aquí lo ideal es que pueda ser lo más negativo posible. Y entonces, bueno, tenemos un siguiente caso donde nos dice, vamos a considerar el ejemplo 1 y los elementos que se encuentran aquí en el ciclo de conversión del efectivo, si se expresaran ahora en unidades monetarias, es decir, lo que vale el inventario, lo que valen las cuentas por cobrar y lo que valen las cuentas por pagar, que en este caso está aquí. El inventario sería 2.700 millones de dólares, las cuentas por cobrar 12.000 millones de dólares y las cuentas por pagar serían 8.000 millones de dólares. Entonces, si utilizamos esa información y hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá arriba, pero en lugar de tomar días, tomamos esas unidades monetarias, esos dólares, quedaría entonces como resultado 6.700. Y lo hacemos así para que podamos de cierta forma saber cuánto está costando el hecho de que a la empresa le toman 11.1 días utilizar la mercancía del inventario, producir, vender y cobrar. Y en este caso, estos son los recursos que tiene comprometidos para poder llevar a cabo todo ese proceso. Es decir, aquí la suma de estos dos, el inventario y las cuentas por cobrar, es de 14.700. Pero una vez que se le resta las cuentas por pagar, que es lo que los proveedores han financiado, entonces nos queda esta diferencia, que son los 6.700 millones de dólares que se habían comentado. Bueno, ahora tenemos un tercer ejemplo, que nuevamente utilizamos los datos del ejemplo 1. Teníamos esta información de la edad promedio del inventario, periodo promedio de cobro, esta cantidad de aquí, y el periodo promedio de pago, que son estas cantidades de acá. Entonces ahora, si sacamos esa diferencia, lo que observamos es que el ciclo de conversión del efectivo es negativo. Entonces es de menos 17.7 días. ¿Cómo interpretamos eso? Sabemos que la suma de estos dos es positiva. Entonces, al restarle un número que es mayor que esa suma, entonces nos va a quedar una cantidad negativa, que si lo tomamos como aproximadamente 18 días, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo interpretamos? A la empresa le toman ciertos días, 17.5 días, consumir su inventario, 44.8 vender y cobrar, y como los proveedores le otorgan 80 días, entonces prácticamente la empresa puede hacer toda esa operación de producir, vender y cobrar, y todavía tiene aproximadamente 18 días para pagar a los proveedores. Es decir, son los proveedores los que estarían financiando esta parte del proceso de producción, venta y cobro de la empresa. Bueno, aquí hay un ejemplo en donde ahora el periodo promedio de pago, considerando nuevamente el ejemplo 1 que hemos considerado, se toman estos días y si se saca nuevamente la diferencia, tendríamos 0 días, ¿no? Es decir, el día en el que nuestros clientes nos dan el último dólar de lo que nosotros le dimos a crédito, ese dólar se puede utilizar para pagarle también a los proveedores y de esta manera todo el ciclo de producción, venta y cobro de la empresa está financiado por
los proveedores, que también es una situación buena. Ahora es importante, para lo que viene después, es importante observar cómo el ciclo de conversión del efectivo va a aumentar, es decir, se va a hacer más costoso de cierta forma para la empresa, que su edad promedio del inventario sea más alta y el periodo promedio de cobro también sea más alta. Entonces va a aumentar el ciclo de conversión del efectivo. ¿Y qué va a pasar? Va a disminuir el ciclo de conversión del efectivo si el periodo promedio de pago aumenta, o va a aumentar si el periodo promedio de pago disminuye, ¿sí? Entonces, de esta manera es como comprendemos qué es el ciclo de conversión del efectivo y, lo más importante, cómo se afecta en función de los valores que tomen los elementos que lo componen. Y bueno, les comentaba, si ustedes quieren revisar ya un ejemplo práctico con Excel, lo pueden revisar en otro video.